Y vamos a ver cómo entonces va a empezar Dios a trabajar a través de ellos. Gracias. Bien, entonces, estamos hablando como iglesia sobre el tema del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar de ese tema. Y vamos a continuar. Cuando yo oré el jueves sobre, pues el pastor Enrique me dijo que era sobre el tema del Espíritu Santo, entonces pues tengo que orar a ver qué es lo que Dios quiere que enseñe. Y Dios me llevó a Gálatas. Entonces vamos a ver Gálatas, la carta a los Gálatas. Galacia no era una iglesia, era una región donde habían varias iglesias. En Galacia haga de cuenta acá, un estado, donde hay varias ciudades. Eso era Galacia. Entonces los Gálatas, o las iglesias que estaban en Galacia, reciben este mensaje en Gálatas 5. Entonces vamos a ir a Gálatas 5. Gálatas, aquí atrás. Bien, entonces Gálatas nos dice que en Gálatas 5 tenemos, voy a leer todo el pasaje, todo el pasaje completo. Acá, listo. Es del 16 a el 26. Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra el de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiésemos. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí nombra las obras de la carne, que son varias. Y luego en el 22 dice: mas el fruto del Espíritu es, y nombra el fruto del Espíritu. Dice: contra estas cosas del Espíritu no hay ley. La ley no prevalece con el fruto del Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bien, ese es el pasaje está hablando sobre el Espíritu Santo, las obras de la carne y el fruto de la carne. Y que los cristianos ya no estamos bajo las obras de la carne, bajo la ley del pecado, sino por el Espíritu. Pero el versículo clave de este pasaje es el 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Entonces, estaba mirando el tiempo, debemos andar en el Espíritu como consecuencia a que vivimos en el Espíritu. ¿Cuándo empezamos a vivir en el Espíritu? ¿Qué dice el Señor? En Juan 14, el Señor dice: oren al Padre y enviará un consolador. Bien. ¿Cuándo vino ese consolador? Ese Espíritu de verdad. El día de Pentecostés, ¿cierto? Ellos recibieron el Espíritu Santo. Y entonces ya tenían el Espíritu Santo. Ya vivían por el Espíritu. Los cristianos, ¿sí? Aunque los apóstoles creyeron en Cristo, ¿sí? Ellos fueron los primeros cristianos porque creyeron en Cristo. Su comisión o su actividad empieza a ser testimonio para otros solo desde Pentecostés, cuando ellos reciben el Espíritu Santo. Ellos ya habían salido, ya habían ido a predicar, ¿sí? Salieron primero los apóstoles, después fue la misión de los 70, fueron, predicaron, hicieron obras, sanaron enfermos, echaron fuera demonios, ¿sí? La gente vio las señales, pero no había visto a Cristo en ellos. La única forma de que la gente viera a Cristo en ellos
fue cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es la primera vez que ya está sobre un ser humano, porque sobre Adán, en Adán ya estaba el Espíritu Santo. Por eso Adán podía tener una comunión con el Dios verdadero. Adán tenía el Espíritu Santo, pero vivía por el Espíritu Santo. Pero en algún momento no andó por el Espíritu Santo, sino andó por su esposa. ¿Sí? Prefirió obedecer a ella que a Dios. No consultó al Espíritu Santo si esta decisión iba a ser buena o mala. Alguna vez con mi esposa y mis hijas, nosotros educamos en casa, entonces ellas tienen en su currículo de colegio, tienen clase de Biblia, entonces ven Biblia, pero además tenemos altar familiar. En el altar familiar, entonces yo les enseño, pero no enseño lo que yo quiero, sino lo que hemos orado. Y orando, Dios nos dijo, enseñen sobre los buenos de la Biblia, porque en la Biblia hay más malos que buenos en la Biblia. ¿Cierto? Reyes, Crónicas, largo eso. ¿Cierto? Pero el bueno, que no sea el Señor. O sea, el ejemplo, alguien que haya seguido al Señor y haya sido un buen testimonio. Después de analizar la Biblia, llegamos a 3 finalistas. José, Josué y Daniel. ¿Sí? Son los 3. Pero Josué, usted lee todo el libro de Josué y Josué va bien. ¿Sí? Todo juicioso, perfecto ante el Señor, bien obediente. Y lo único que no le pregunta al Espíritu Santo es la guerra contra Gabaón. O sea, contra los Gabaonitas, Gabaón, la nación de Gabaón. Él dijo, vinieron, ¿se acuerdan que los gabaonitas se disfrazaron? Que no, venimos de muy lejos, tenemos la ropa rota porque hemos caminado mucho. No, ¿sí? ¿Y qué había dicho Dios contra los gabaonitas? Que tienes que borrarlos, ¿sí? ¿Y qué dijo él? No, hagamos un pacto de paz. ¿No le preguntó al Señor? ¿Sí? Y esa fue la consecuencia después con Saúl y luego con David y luego con Roboam y bueno, todo lo que pasó por eso. Entonces dijimos, Josué, todo bien menos una. Todo bien menos una. Bien. Después entonces tomamos a José. ¿Sí? José era bien juicioso. ¿Sí? Pero también falló. Porque aunque la Biblia lo expone, no lo desarrolla. ¿Cuál fue el error de José? Que Jacob y su familia tenía que devolverse la tierra prometida. Ellos tenían que volver. Pero él tenía mucho amor por ellos. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Le siguió dando el socialismo de Faraón. Y entonces ellos dijeron, pues ¿para qué me voy a volver allá a trabajar si acá tengo todo gratis? ¿Y cuál fue la consecuencia? Aunque José no era el responsable, pero sí, digamos, hizo un acto para que ellos no fueran. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? 430 años de esclavitud. Solo queda Daniel. Y Daniel fue recto ante los ojos del Señor. Entonces usamos a Daniel. Pero yo empecé a preguntarle a Dios, oye, Dios, pero ¿cómo así? ¿En el Nuevo Testamento ni uno? ¿Sí? Y hasta que un día, sin ya estar estudiando, Dios me llevó a uno, ¿sí? Que lo hizo también muy bien. Ahora vamos a verlo. Pero, ¿qué hizo? ¿Cómo se evaluaba la gente? Era por la ley. ¿Cuál era el que lo hacía bien? Pues el que cumplía la ley y el que obedecía a Dios, ¿cierto? Eso era. ¿Por qué querían matar a David? Porque David desobedeció la ley, ¿sí? Aunque Dios le perdonó las consecuencias, ¿sí? Pero la gente estaba clamando la ley, el peso de la justicia sobre David. Bien. Entonces la ley, la que medía la santidad en el Antiguo Testamento. ¿Por qué la ley ahora mide y no la comunión con Dios que tenía Adán? Porque el Espíritu es santo. Ese es el nombre del Espíritu, es santo. Ese es su nombre. Su característica es un adjetivo que califica al Espíritu, pero es su nombre mismo. O sea, su nombre es un adjetivo, ¿sí? Santo, ¿sí?
Santo es su nombre, porque Él es el Espíritu, ¿sí? El Espíritu de ellos, ¿sí? Esa es su identidad, su esencia, su ser, pero su nombre es Santo. Así como la identidad de la forma de Jesucristo es Hijo. Él es el Hijo. Su nombre es Jesucristo. ¿Cómo se llama el Padre? La identidad de la forma de Dios como Padre se llama Yo Soy, ¿cierto? Yo Soy. El Yo Soy o Yahvá o Jehová, ¿sí? Eso quiere decir Yo Soy. A mí me gusta más Yo Soy que está en español, porque Jehová está en hebreo mal pronunciado, ¿sí? Y Yahvá está en hebreo bien pronunciado, ¿sí? Realmente es Yahvé, ¿sí? Bien. Pero en español es Yo Soy, ¿sí? Él es el nombre del Padre, el Yo Soy. Bien. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu? Santo. Ese es su nombre. Es decir, que Dios le puso ese nombre al Espíritu para que sepamos que el Espíritu es santo. Le puso el nombre como un adjetivo, una cualidad para que nunca se nos olvide de que Él es santo. ¿Eso quiere decir que el Hijo no es santo y el Padre no es santo? No. Ambos y los tres son santos. Pero entonces, ¿por qué no siempre, a veces decimos Padre Santo, pero por qué no decimos Yo Soy Santo? O Jesucristo Santo, aunque son santos, porque ellos tienen otros nombres, pero el nombre del Espíritu es Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu es siempre bien, siempre ha sido, es y será solo bien, ¿sí? Dios siempre es bien, ¿sí? Pero el Padre nos creó con la libertad de poder elegir. Por lo tanto, cuando pensó en nosotros en Génesis 1:26, nos hizo a imagen y semejanza, por lo tanto pudo pensar y pensó que podíamos pecar. Por lo tanto, Él puede entender el mal, ¿sí? El Padre puede decir, pueden pecar, puede haber pecado, ¿sí? Entonces, en su esencia, no es malo, pero sí puede conocer o saber del mal. El Hijo no solo conoce el mal, sino que vino y vivió el sufrimiento de nuestro pecado, ¿sí? Conoce plenamente lo que es pecar sin haber pecado nunca. ¿Por qué? Porque Él se identificó con nuestro pecado, ¿sí? Eso es identificar, identidad, idéntico. Bien, entonces el Hijo no solo sabe que podemos pecar como el Padre, sino que nos ha visto y nos ve pecar. Quien nos ve cuando estamos pecando es el Señor, ¿sí? Jesucristo. Pero el Espíritu no. El Espíritu solo es santo. En Él no hay identidad, ni conocimiento, ni nada que tenga que ver con mal. Solo es santo. Por eso cuando Adán peca, el Espíritu vuelve a Dios. Y si leemos bien Romanos 6, 7 y 8, Romanos es de los mejores, me fascina Romanos, ¿sí? Fue el primer libro que estudié de la Biblia. Y si usted lee el 6 y el 7, ¿qué dice? Dice, desde que Adán pecó hasta Moisés, todos vivieron bajo muerte. O sea, no había forma, ¿sí?, de ser libre del pecado, ¿sí?, o de evidenciar el mal. No había forma. Todos vivieron bajo muerte. La única forma desde Adán hasta Moisés para que hubiese sido salvo es que hubiera visto o reconocido al Dios creador, ¿sí?, al Padre, a través de la creación. Pero no había una forma religiosa, ¿sí? Solo con Moisés Dios nos da la ley. Entonces el hombre desde Adán pecador no tenía el Espíritu Santo hasta Pentecostés. Bien, pero si el Espíritu es santo y nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿sí?, porque tenemos los dones, al menos uno del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede existir el Espíritu Santo si seguimos pecando, si el Espíritu Santo es santo? Porque sí tenemos el Espíritu, porque el Espíritu no nos mira a nosotros. Cuando el Espíritu está al lado de nosotros, solo ve bien, no puede identificar el mal. Para Él no existe mal en nosotros, ¿sí? Pero ¿qué está mirando el Espíritu? Que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. El Espíritu ve a Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué ve? Bien. Este está bien. No ve nuestro pecado. Está ahí al lado, pero no identifica el mal. El Espíritu Santo no tiene codificación para ver el mal, ¿sí? Solo es santo.
Por eso, si usted siempre es santo, ¿sí?, y no hay forma de que entienda o tenga una razón, una idea de que existe el mal, solo siempre va a ser bien, igual que el Padre y que el Hijo. Pero el Espíritu Santo siempre va a ser siempre el bien y siempre va a conocer solo el bien, porque es santo. Entonces viene Pentecostés, ellos ya tienen a Cristo en ellos, ¿sí?, son salvos, y entonces, ¿sí?, el Espíritu Santo está en ellos. Entonces el Espíritu está en nosotros, pero no nos ve cuando pecamos. ¿Quién nos ve cuando pecamos? El Señor. Por eso tenemos que arrepentirnos ante Dios, ¿sí?, ante el Señor de nuestros pecados. Pero entonces, ¿para qué? ¿Qué pasó con el pecado después de Adán respecto al Espíritu Santo? Se va el Espíritu Santo, ahora Adán empieza a decidir por sí mismo, ¿sí? Es decir, sigue pecando. Porque si decidimos por nosotros mismos, ¿sí?, gobernarnos por nosotros mismos, pecamos. No hay forma que no. Si el ser humano tiene plena libertad y quiere gobernarse por sí mismo, ¿sí?, el resultado es pecado. Porque para no pecar, tienes que gobernarte por ti mismo, pero bajo Dios, ¿sí?, bajo Dios. O sea, tú te gobiernas, pero obedeciendo al Señor, que eso era lo que Dios estaba haciendo con Adán antes de pecar. Pero como Adán lo rechaza, entonces ahora tú te gobiernas por ti mismo. Entonces el gobierno se convierte en el gobierno de un hombre pecador sobre otro hombre pecador. El gobierno de los pecadores. Hasta que le llega la ley. ¿Para qué Dios trae la ley? Romanos 7 nos dice que la ley vino para que se haga evidente el pecado. Es decir, si dice no matarás, es obvio que matar es pecado. Pero antes de que dijera no matarás, estábamos en pecado y estábamos matando, pero no podríamos reconocer que es pecado, sino reconoceríamos que pues como todo el mundo lo hace, pues entonces hagámosle, ¿cierto? Pero ahora que hay una ley, entonces yo digo, estos son los pecados. Bien, la ley nos da un poquito más de libertad sobre el pecado, ¿sí? Porque antes de la ley estamos plenamente esclavizados bajo el pecado, tan esclavizados que ni siquiera lo sabíamos. Entonces es como cuando tú estás embotado, ¿sí?, con algo que siempre dices está bien, está bien, está bien, sin razonar, ¿sí? Entonces está bien a pesar de las evidencias que ves que no, ¿sí? Entonces estás esclavizado porque no has identificado ni siquiera el mal. Con la ley, entonces ahora podemos identificar el mal, pero eso no quiere decir que no seguimos pecando. Bien, ahora tenemos una ley. Entonces, ¿qué pasa? El esfuerzo del hombre por cumplir la ley. Ese es el esfuerzo del hombre. Vamos entonces a mirar el ejemplo. Tenemos que ver qué pasa con la ley y qué pasa con el pecado y quién resuelve eso. Eso lo resuelve el Señor con el Evangelio. Entonces vamos a ver qué es el pecado, pues, qué es la ley, qué es el Evangelio y qué genera por el Espíritu Santo, para entender por qué podemos tener el Espíritu Santo a pesar de que pecamos. Entonces vamos a Mateo. En Mateo 5, se me cayeron todos mis... Pero bueno, Mateo 5 viene un ejemplo de la ley. Ya la ley estaba en Moisés. Desde Moisés para adelante ya todos tenían ley, ya sabían cuáles eran los pecados, ya sabían qué era lo que había que hacer y qué era lo que no había que hacer. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es más fácil vivir en la época de la ley o en la época de la gracia? Entonces normalmente respondemos en la de la gracia, ¿sí? Pero ¿ustedes trabajaron por la gracia? No, fue un regalo de Dios, ¿sí? Pero realmente no es más fácil. Es porque Dios hizo eso, pero para nosotros es más difícil vivir después de Cristo que antes de Cristo para el ser humano. Voy a demostrarlo con la palabra. Uno dice, no, es más fácil ser cristiano. No, es más difícil.
¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Éxodo 20 dice, no matarás. O sea que si tú matas, ¿sí?, pecas, porque hay una ley que dice no matar, pero no fue que el pecado empezó cuando pusiste la ley. Ojo, eso es una idea equivocada que tenemos por la forma en que nos discipuló en Latinoamérica la Iglesia Católica. No es que una vez hay la ley, entonces si afecto a esa ley o no cumplo esa ley, peco. No, ya había pecado. La ley lo que hace es ponernos evidente cuál es el pecado. Yo decido si sigo en contra de la ley o no. Entonces, la ley decía, si usted mata, la ley de Moisés, si usted mata, es asesino y debe morir. Y el Señor en Mateo 5:17 nos dice, 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, o sea, antes de Cristo. ¿Quiénes son los antiguos? De Cristo para atrás. Porque eso es antes de Cristo, los antiguos. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, si tú te enojas contra tu hermano, eres asesino. ¿Dónde es más difícil vivir? Bajo la ley. Aquí todos seríamos asesinos, ¿cierto? Porque nos hemos enojado contra algún hermano. Antes solo tenía que matar para ser asesino y ahora es más difícil porque solo con enojarme ya tengo esa consecuencia. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Él no quitó la ley, Él lo que hizo es vino. Entonces, vino y ¿qué hizo? Vamos a ir a Romanos otra vez. Pero dejen marcadito ahí el 5 que vamos a volver a él. Vamos a Romanos y en Romanos nos dice que Cristo, el Señor, vino ¿a qué? ¿A quitar la ley? No, no vine a abrogar la ley, a quitarla, sino a cumplirla, a perfeccionarla. El Señor Jesucristo fue el único que pudo cumplir la ley, porque nunca pecó, ¿cierto? Y no solo la cumplió, sino la puso un nuevo estándar. ¿Por qué Él sí tiene la autoridad de cambiar la ley? Porque la cumplió. Si tú cumples la ley, entonces dominas la ley. Ya la ley no es tu señor, ya no estás esclavizado. Porque lo que pasó antes de la ley era que estábamos esclavizados al pecado sin ver, sin saber que era pecado. Pero cuando Dios pone la ley, seguimos esclavizados, pero ya al pecado, pero ahora bajo la ley. La ley, ¿sí?, me hace, eso es Romanos 7, hace que yo sepa que estoy esclavizado al pecado. Antes de la ley yo no sabía, yo creía que así era la vida, yo creía que eso era lo normal. Ahora bajo la ley, estoy esclavizado bajo la ley porque me doy cuenta que soy esclavo del pecado también. Entonces, ¿qué sucede? Ahora Cristo puso un nuevo estándar porque Él sí cumplió la ley. Por lo tanto, Él vino a perfeccionar la ley y puso la ley más difícil. ¿Por qué Cristo pone la ley más difícil? ¿No sería mejor poner la ley más fácil o quitar la ley? ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque si quita la ley, otra vez no nos damos cuenta cuál es el pecado. Pero ahora lo que hizo es poner un estándar más alto. Y usted ahí en Mateo 5 va a ver varias veces que dice, oíste que fue dicho, pero yo ahora os digo. ¿Sí? Oíste que fue dicho y ahora puso otros estándares. ¿Bien? Entonces ahora en Cristo la ley aún es más difícil de cumplir. Peor. ¿Sí? Y en Romanos 7, vamos a buscarlo. Romanos 7. No, Romanos 7 no. Tengo que mostrarles otra cosa. No Romanos 7. Mateo 19. Entonces, en Mateo 5 nos habla de que Cristo puso un nuevo estándar de la ley. ¿Sí? Es imposible cumplirla. Es muy difícil, digamos. Muy, muy difícil. Entonces, cuando yo estaba leyendo Mateo 19, me di cuenta que hay uno que casi cumple, mejor dicho, el superjuicioso del Nuevo Testamento. Está en Mateo 19. Él se llama el joven rico. ¿Por qué?
Porque el joven rico le pregunta al Señor en el 16, le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? El Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno si no hay ninguno? ¿Por qué le responde eso el Señor? Porque el Señor sabía que el joven rico se creía el bueno. Y efectivamente era, o sea, había cumplido la ley. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué hago para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿cumple la ley? Y él dijo, ya la he cumplido. ¿Sí? Es decir, ¿sí?, que sí había cumplido la ley. Él tenía mayor ley o mayor obediencia a la ley que los mismos fariseos. Que los fariseos obedecían, pero tenían sus tradiciones, mientras que él obedecía la ley sin las tradiciones. Es un nivel correcto de obedecer la ley. Entonces él era súper, pero, ¿sí?, le dice, bueno, ¿quieres ser perfecto? Le dice el Señor, perfecto. ¿Sí? ¿Quieres ser perfecto? Entonces deja tus posesiones y ven, sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? No, tengo muchas posesiones. ¿Qué sucedió? Aunque cumplió la ley, ¿sí?, no pudo dominar la ley, no pudo masterizar la ley, no pudo ponerse sobre la ley. ¿Por qué? Porque aún estaba bajo la ley en un solo principio. ¿Cuál era? Amar más al dinero que a Dios. ¿Sí? Amó más al dinero que a Dios. ¿Sí? Entonces, aunque cumplió casi toda la ley, solo esa cosita lo destituyó. Si leemos Romanos y Santiago, puede ser que tú cumplas la ley, pero una sola cosa, muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los discípulos cuando ven lo que el Señor le dice al joven rico? Entonces, el Señor le dice en el 21, si quieres ser perfecto, anda y vende. Y él dice, no, tengo muchas posesiones en el 22. Entonces los discípulos empiezan a hablar. ¿Sí? ¿Y qué les dice el Señor? No hay nadie, aquí se usa la palabra rico en la traducción, pero lo que quiere decir es, no hay nadie que vaya a entrar al reino de los cielos si ama más al dinero que a Dios. Y realmente lo que quiere decir el Señor ahí es, si no has dominado la ley. ¿Sí? Es decir, si hay algo que no ha cumplido la ley. Entonces los discípulos dicen, no, pero entonces ¿qué? Es imposible. ¿Sí? Y efectivamente en Romanos vemos que es imposible para el ser humano cumplir la ley. No podemos cumplir la ley. ¿Sí? No hay forma. ¿Sí? No porque no quiera, yo me puedo esforzar, pero es imposible para el ser humano poner la ley, y mucho más imposible después de Cristo, si somos cristianos. Peor, Cristo la puso más difícil. Entonces, peor. ¿Qué entonces es lo que hace la ley? ¿Por qué Cristo subió el estándar? ¿Qué es lo que hace la ley? Darme cuenta de mi pecado. Es decir, que Cristo quiere que los cristianos nos demos más cuenta de los pecados que tenemos que de los paganos. Es decir, que tengamos mejor testimonio para poder quitar ese pecado. Entonces, dice en el 26, hablando el Señor en Mateo 19, y mirándolo Jesús, es importante eso de mirando, Jesús los miró, o sea, en amor, les dice, para los hombres es imposible obedecer la ley, mas para Dios todo es posible. Entonces, la ley el pecado es evidente ante la ley, pero yo no puedo cumplir la ley, es imposible para mí para librarme del pecado. Este es el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio no es, oye, mira, ¿sí?, sé bueno. No. Es que tienes que reconocer que no hay forma, ¿sí?, de que salgas del pecado. ¿Sí? Es imposible para mí. Entonces necesitas al que sí cumplió la ley, ¿sí?, al que domina la ley, que es el Señor. Por eso Él pudo cambiarla. Entonces, ahora sabemos que no podemos cumplir la ley. ¿Sí? Siempre puede ser que yo cumpla 99.99% de la ley, mejor dicho, casi no peco, pero hay algo que aún no he cumplido, ¿sí?, porque inclusive a los cristianos más están. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? No, entonces, ¿qué? ¿Quién va a ser salvo? Dice, ¿quién? ¿Quién se va a salvar? No hay nada que hacer. Y Cristo dice, sí, no hay nada que hacer, a menos que tú confieses al que dominó la ley, ¿sí?, al Señor. Por eso Él sí es el verdadero Señor, porque si dominó la ley, es el Señor. Entonces, ahora sí vamos a Romanos.
ya sabiendo que no podemos cumplir la ley, entonces hay una buena noticia. Dice, ¿qué pues diremos? Romanos 7:7. No, 6, empecemos en el 6. No, voy a leer 7:1 y 7:6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, o sea, eran creyentes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Es decir, que no hay forma que cumplas la ley. La ley siempre va a ser tu Señor. Pero ahora, en el 6, estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ya morimos para que a la ley que nos gobernaba. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Me gusta resaltar acá la palabra régimen. Ahora seguimos teniendo un Señor encima, un régimen, ¿sí? Así, un yugo, ¿sí? No nos quitamos el yugo, lo único que hicimos es cambiarlo. El yugo del Señor es suave, pero sigue siendo yugo. El régimen del Espíritu es diferente al régimen de la ley y mucho más diferente al régimen del pecado en ignorancia, pero sigue siendo régimen, ¿sí? Al régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen viejo de la tierra. Entonces, listo, ya podemos quitarnos porque ahora tenemos el Espíritu, que es el nuevo régimen, el Espíritu Santo. ¿Qué diremos pues? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Bien? Entonces, si no hay forma de cumplir la ley, ¿sí? La única forma es el régimen del Espíritu, ¿sí? O sea, solo los cristianos, que son los que reciben el Espíritu, pudiesen hacer. Entonces uno diría, no, pero es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pero buenas noticias. Romanos 8. Esa es buena noticia, Romanos 8. 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si yo ando conforme al Espíritu, no tengo condenación. Es decir, si me meto bajo el régimen del Espíritu, no hay condenación, soy libre, ¿sí? Voy a explicar esto. Los cristianos tenemos el Espíritu Santo, es decir, que vivimos por el Espíritu Santo, vivo. Estoy vivo, soy salvo ¿sí? Al tener el Espíritu soy salvo. Pero me la paso tratando de cumplir la ley, aunque la ley hay que cumplirla. Digo ese tratando. La ley se puede cumplir si Cristo vive en mí, porque Él es el que cumple la ley, porque Él es mi Señor y yo solo obedezco. Entonces la ley, porque Él ya lo hizo. Pero como no, estoy bajo el régimen del Espíritu. Ojo, no dice bajo el régimen de Cristo, sino del Espíritu. Vamos a ver esa diferencia. Entonces no lo hago. ¿Qué es lo que me pasa? Empiezo a tratar de cumplir la ley. Tratar. Y me doy cuenta que me estrello. Entonces soy el cristiano que digo, no, voy a hacer el devocional, esta vez sí voy a perdonar, esta vez. Yo le digo el síndrome del lunes y martes. Venimos el domingo, ¡qué unción! Aquí la alabanza es muy bonita, ¿sí? Entonces uno sale acá, bien. Llega a la casa el lunes, bien. El martes ya te miraron mal, los hijos se portaron ahí, no recogieron la ropa. Bueno, pues ya el miércoles, ¿sí? Ya empieza a crecer las obras de la carne, ¿sí? Y ya el jueves, y el viernes, y el sábado terrible, hasta que llegas otra vez al domingo. Te la pasas luchando con las obras, con la ley, tratando de cumplir la ley. Y si entonces las estás cumpliendo, ya haces el devocional 1, 2, 3 días, el cuarto día no, te vas subiendo y bajando, estrellándote contra la lámpara. Entonces es una vida de sube y baja. Y esa no es la vida que habla el Nuevo Testamento. La vida de la iglesia es una vida de gozo, de amor, de fraternidad, ¿cierto? La fraternidad es donde todos nos amamos todos, ¿sí? Eso es la vida. Y no llegamos así todos cargados, vueltos nada, depresión, ¿sí? Porque tratamos de cumplir la ley por nosotros mismos. Y es imposible por nosotros mismos cumplir la ley. Entonces, aún así que vivimos por el Espíritu, somos salvos, tenemos el Espíritu Santo, no andamos en el Espíritu.
La única forma de que puedas, ¿sí?, ser libre y cumplir las obras de la ley, inclusive la que Cristo ha puesto, ¿sí?, es que andes con el Espíritu, que es entonces andar con el Espíritu, ¿sí? No solo vivir, sino andar. Porque cuando tú estás ahí y te esfuerzas y vas bien y quieres en tus fuerzas cumplir la ley, porque ahora soy cristiano y leo la Biblia, y te estrellas, porque te vas a estrellar, porque es imposible, ¿qué pasa inmediatamente? ¿Por qué te estrellaste? ¿Por qué caíste? ¿Por qué pecaste? Porque Satanás te tuvo que haber tentado. ¿Y tú qué hiciste? Cediste a la tentación de la Satanás. Entonces, Satanás te tentó y dijo: tú, mañana voy a hacerlo, lunes haciéndolo, martes, miércoles, algo pasó, bueno, más tarde, no lo hice a las 6, pero a las 10 lo voy a hacer. No lo haces. Entonces, en la noche, ¿qué pasa, Satanás? ¿Sí ves? Sí, te las dices de cristiano. Y mire, no puede ni con 3 días de devocional, ¿sí? Allá le dijeron que hay que leer la Biblia, ¿sí? Y solo la estás leyendo el domingo. Y eso, ¿sí? ¿Bien? ¿Sí ves? ¿Sí? Léete toda la Biblia, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos intentado? Llegamos a números y ¡puf! Cuando usted llega a números, si pasa números, puede llegar, ¿sí? Número, primer examen, el segundo es Reyes, ¿sí? Y el tercero, Crónicas, ¿sí? Y ya Jeremías, ya usted ya no quiere leer más, ya Jeremías, ya, ¿sí? Pero tenemos que leernos toda la palabra y todos los días leer algo, ¿cierto? Pero tú dices: no me he leído la Biblia, no leo. Entonces, ¿qué pasa con Satanás? Te acusa, porque Satanás es el acusador. Usted que se las da de cristiano y mire, no, usted no sirve para cristiano, ¿sí? Eso no es ser cristiano, ¿sí? ¿Y usted qué hace? Le cree. Sí, no sirvo para nada. Una vida de derrota siendo cristianos, que es la vida en victoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos y vivimos por el Espíritu Santo, pero no andamos en él. Entonces, cuando Satanás te diga eso, ¿para qué sirve la ley? Para hacer evidente el pecado. Entonces tú tienes que decirle: sí, Satanás, es que es imposible que yo cumpla la ley, ¿sí? Pero tengo al que la cumple, en cambio tú no. Lo descubre, la ley sirve para descubrir, hacer evidente el pecado. Entonces tú desenmascaras a Satanás y le dices: tú eres el acusador, tú eres el que me estás diciendo esto, pero no me importa. Yo pequé y sé que pequé. Confieso mi pecado, me voy a hablar con Cristo. Cristo, pequé, ¿sí? Me arrepiento, Espíritu Santo, venga, ¿sí? Pero el Espíritu Santo no es venga y se va, no es un bombero, ¿sí? El Espíritu Santo fue dado como consolador, es decir, para que nunca estés solo. O sea que el Espíritu Santo siempre está. Entonces tengo que decirle: bueno, Espíritu, ya me arrepentí ante el Señor, todo. Espíritu Santo, la embarré, no puedo cumplir la ley. La única forma es bajo tu régimen. Entonces, Espíritu Santo, dime qué hago. Entonces, la siguiente vez cuando usted tenga problemas de reaccionar con ira, ¿sí? Entonces, en ese momento que va a reaccionar, si usted está andando con el Espíritu le va a decir: vas a reaccionar con ira. En ese momento, cuando usted va a prender el computador, cuando tiene problemas de ver contenido en el computador, el Espíritu le va a decir: ¿qué vas a hacer en el computador? Y usted: Espíritu, ¿qué hago? ¿Sí? No, veamos acá, trabajemos, ¿sí? Bien. Usted habla con el Espíritu todo el tiempo. Eso es andar con el Espíritu, ¿sí? Todo el tiempo. Él es el que le dice qué ropa ponerse hoy. Él es el que le dice qué hacer, ¿sí? Yo allá en Bogotá lo uso mucho para el tráfico. Eso fue una prueba de entender cómo es el Espíritu Santo. Y la hice, sin probarla, una vez comprobé que es verdad. En Bogotá es una ciudad muy grande donde tiene pocas vías. Entonces, hay mucho tráfico. Entonces es muy importante la movilidad. Si tú vives lejos de la iglesia, no vas, ¿sí? O sea, cerca, ¿sí? Entonces, existen los programas de satélite para saber cómo está el tráfico, Google Maps o Waze. Entonces uno saca: voy para tal lado, ¿por qué lado? ¿Sí? Entonces tú le crees a Waze, ¿sí? Pero Waze está en presente solamente. Waze te está diciendo cómo está en este momento el tráfico. Pero ¿qué pasa si más adelante, en un minuto, se chocan 2 carros, va a haber un tráfico y vas a llegar tarde a la cita? ¿Quién sabe todo? El Espíritu,
Porque es solo bueno, Él es solo bien, ¿sí? Entonces el Espíritu, tú le preguntas, ¿le creo a Waze o no le creo? ¿Sí? Y entonces me dice, no, váyase por este lado. ¿Sí? Como uno se sabe, en Bogotá todo el mundo sabe rutas, se mete por los barrios, todo para poder llegar más rápido. Váyase por este lado. Entonces una vez venía yo con mi cuñado, a cada uno en un carro, íbamos del mismo sitio para el mismo sitio. Entonces él iba adelante y yo tenía mi celular, ya casi que se iba a acabar la pila, entonces le dije, no, vaya usted adelante, ponga el Waze y yo lo sigo. ¿Listo? Pero yo miré mi Waze y dije, ¿me voy por ahí o no? Y yo lo estaba siguiendo a él. Y el Señor me dijo, el Espíritu me dijo, no, vete por este lado. Entonces yo llegué primero y él, no, mire, un tráfico, no sé qué, Y era el mismo Waze, era la misma ruta. Yo dije, ¿el Waze le botó esta ruta? Sí. ¿Y usted se vino por ahí? Pues claro, ¿sí? Entonces él que, aunque ambos somos salvos, ¿sí? Él, en ese momento él solo vivió por el Espíritu Santo, pero no andó con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esa vida de derrota, cuando tú pecas, porque puedes pecar, no tienes licencia, pero puede pasar, ¿sí? Porque es imposible para nosotros cumplir toda la ley. Cuando pecas, tienes que ir y confesar tu pecado, desenmascarar a Satanás y decirle, Espíritu, venga. Y la siguiente vez que vas a volver a pecar en eso, ya el Espíritu te va a decir, y si tú obedeces, ¿sí? Empiezas a resolver ese pecado y a empezar a tener una vida en victoria. Pero eso es en el diario vivir. El Espíritu es para el diario vivir. En ese momento está el Espíritu. Eso es vivir por el Espíritu, ¿sí? Entonces nosotros que ya, eso es andar por el Espíritu. Nosotros que ya vivimos por el Espíritu, ahora andemos por el Espíritu. El Espíritu Santo no es una cosa por allá arriba espiritual y solo existe cuando estamos en administración y alguien se quebranta o alguien es sano o hay alguien hablando o interpretando lenguas, ¿sí? Esas son las manifestaciones del Espíritu Santo en los creyentes. Pero el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo, en cada decisión. Él está conmigo para decirme lo correcto. El Espíritu Santo no es la conciencia. A veces lo podemos confundir. La conciencia está dentro de ti. Porque a veces tú quieres hacer algo a tu conciencia y el Espíritu Santo te dice que no. Tú tienes que, ¿sí?, obedecerlo a Él, Espíritu, y Él te habla. Siempre, porque esa es la labor de Él, ser el Espíritu de verdad, de consolación, ¿sí? El Espíritu que está contigo para protegerte, para ayudarte, eso es el Espíritu. Entonces nosotros conocemos al Padre un poco como creador, sobre todo por la iglesia infantil, conocemos a Cristo por la predicación, somos cristianos, pero casi no conocemos al Espíritu. Tenemos que hablar más con el Espíritu. El Espíritu es vivo, eficaz, acá está en nosotros, está en nuestro cuerpo, ¿sí? Está con nosotros. Esa es la forma de salir de la vida cristiana en derrota, es andando con el Espíritu, ¿sí? Empiezas a entregarle cosas, confesar, arrepentirte en Cristo y el Espíritu te empieza a ministrar, tú le empiezas a hacer caso hasta que venciste ese pecado. ¿Venciste todos los pecados? No, ¿o no? ¿Qué pasa con Satanás cuando tú vences un pecado? Ya no lo dejaste hacer, venciste eso. Ya, eres libre, te sientes. ¿Cómo será que eres tan libre que ahora ya Dios te da autoridad para enseñar a otros a que no lo hagan? Así de libre estás. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué hace Satanás? ¿Se queda quieto? No, hay más pecados. La ley es alta, grande, ¿sí? Entonces te empieza a tentar más. Pero en ese pecado, que tú ya eres señor de ese pecado, ¿sí? Ya Cristo es señor de ese pecado, ¿sí? Por la obra y el régimen del Espíritu Santo, entonces tienes ángeles a tu alrededor. ¿Quién tenía ángeles alrededor? Job, ¿se acuerda? Job tenía ángeles alrededor, ¿cierto? Entonces Satanás le dice, no, pues yo vengo de tentar a todos. Le dice Dios, ¿dónde es que estabas? Pero no era que Dios no supiera, sino, a ver, informe, rinda cuentas. Satanás, no, pues vengo ahí, he cascado, les he hecho esto, le he hecho, pero allá ese Job solo obedece. Porque tú le tienes un cerco de ángeles, le dice el Satanás al Señor, al Padre, ¿sí? ¿Y qué dice el Padre? Ah, pues porque es que él es bien obediente, por eso le tengo el cerco, ¿sí? Ojo, y no había espíritu, ¿sí? Tenía un cerco de ángeles en algunas cosas que había obedecido de la ley. No había Espíritu Santo todavía. O sea que Job era juicioso, ¿sí?
pero la embarra en el capítulo 28. ¿Sí? Ahí peca contra Dios. ¿Sí? Pero iba bien, pero tenía un cerco de ángeles, por lo tanto Satanás no lo podía tentar contra ese pecado. Entonces, ¿qué le dice? Pues yo no lo puedo tentar porque solo ángeles, ¿sí? Guardianes. Entonces, ¿qué dice? Si tú le quitas los ángeles, verás que yo lo tiento y verás que te niega. ¿Y qué hace Dios? Bueno, listo, pero no lo mates. Y entonces Satanás empieza a tentar y Job firme, fiel, no niega, se le va la esposa, a los hijos, la riqueza, en la inmunda le da lepra y sarna al mismo tiempo. O sea, terrible, porque la lepra se le cae la piel y sarna, o sea, se estaba cayéndose él mismo la piel. Él dice entonces, va bien, está mal y fiel. Hasta que todos los amigos empiezan cada uno, pero usted es un bruto, ¿sí? Niega a ese Dios, mira cómo estás. Y él, no, Dios es fiel. Y después de todo el discurso de los amigos dice, Dios, pero ya, ¿sí? Y reniega ante Dios. Él reniega ante Dios. Y Dios le responde, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando el mundo? Pequeño saltamontes. ¿Y qué responde Job ante eso? De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, ya te conocí. ¿Sí? ¿Y qué pasó luego? ¿Sí? Prosperidad y bendición, porque entendió a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Dios, ¿sí? Dios quiere que estemos es con el Espíritu Santo. ¿Sí? No porque seamos una iglesia pentecostal o bautista, como sea, sino que es que el Espíritu Santo está aquí en mí, allá cuando salgo, en medio de los paganos, ante el noticiero, ahí está. ¿Sí? A veces solo vivo por el Espíritu cuando estoy viendo el noticiero con mis políticos en mi país. Y me toca, tengo que andar en Espíritu, venga a ver Espíritu. ¿Tú qué piensas de él? Porque yo imagínate lo que pienso, pero, ¿sí? ¿Cierto? Eso me toca. Bien. Entonces, la vida en victoria cristiana se da si andamos con el Espíritu, en el diario vivir, en las cosas necesarias, no solo en las decisiones monumentales, grandes que vamos a hacer, sino en las mínimas y en las grandes. A medida que tú lo haces, ¿sí? Ya no es difícil tener al Espíritu, va a ser fácil. Mi esposa le digo, la consentida de Dios es lo que ella diga, el Espíritu le da, impresionante. O sea, es una consentida. ¿Sí? Quiero comer torta de chocolate. Estamos por allá en el monte, por allá bien adentro de Santander. ¿Qué torta de chocolate? No. Vamos bajando. ¿Sí? No, que la niña que toca cambiar el pañal. Bueno, venga, listo. Cambiaron el pañal. Ay, ustedes son los misioneros. Ay, imagínense. Sí, no, yo fui, trabajé el cacao. ¿Sí? Hay una finca de café, no de cacao. ¿Sí? No, yo fui, y Dios me dijo que les diera una torta de chocolate. Tiene conexión directa porque vive bajo el régimen del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien, eso es lo que logra, eso, conocer a Dios cada día. Entonces la invitación es a que entendamos al Espíritu Santo como un Dios cercano, no por allá, como un Dios no que no vemos, porque aunque no lo vemos porque ese Espíritu es vivo y que Él nos vivifique. Muchas gracias.